No, todo tuyo en micrófono, profesor. Gracias, qué amables. Pues qué gusto saludarlas. Para mí es un placer poder estar transmitiendo desde la comarca lagunera en esta tercera sesión que, como ya hemos estado charlando, pues es un espacio de formación formidable, dada la combinación que hacemos de nuevos saberes y la experticia. Entonces, cuando hacemos esta combinación, ahorita que lo decía eh, Lidia, me parece fundamental esto que los invitaba sobre el ejercicio, la experiencia. Recuerden que el cerebro tiene una característica muy importante y luego también se ha prestado a confusión. Incluso la misma UNESCO lo ha establecido. Hemos escuchado mucho sobre sociedad de la información y luego escuchamos sociedad del conocimiento. ¿Por qué el cambio de la misma UNESCO? Bueno, la UNESCO reconoció que nuestro cerebro hace mucho más que solo recolectar información. En realidad, uno de los elementos fundamentales de nuestro cerebro y algo que le encanta es aprender. El aprendizaje es un proceso neuropsicobiológico fundamental. La evolución nos lo colocó ahí para poder adaptarnos al contexto. Entonces, la UNESCO da marcha atrás en su planteamiento de la sociedad de la información, porque entonces se quedaba corto el planteamiento de la UNESCO y entonces lo cambió por sociedad del conocimiento. ¿Por qué hizo el cambio? Es muy padre la reflexión que hizo la UNESCO. Dice, si vamos a hablar de información, hay alguien que nos gana a todos juntos en este momento. Todos los que estamos aquí en la sala, si queremos hacer un concurso de quién tiene más información, todos nosotros juntos, o Google, San Google, pues nada más imagínense, ¿no? ¿Quién tiene más información? El asunto es que el cerebro, más que información, construye conocimientos. Esa es una de las grandes diferencias. ¿Y saben cuál es la interfase, cuál es el puente entre la información y el conocimiento? Es algo que Google no puede todavía hacer porque es esencialmente humano. Y es lo que ustedes hacen todos los días. La experiencia humana es el puente, es la interfase entre la información y la construcción de conocimiento. Y Google, con todo respeto para los dueños de Google, jamás podrán hacer lo que hace una educadora. Jamás podrán hacer lo que hace un educador. Porque nosotros somos los responsables de la creación de experiencias que permitan que esa información se convierta en conocimiento. Solo a través de esta experiencia. Y ahorita que lo decía Lidia, a mí me sonó bastante interesante el que se los planteé, porque efectivamente así es. No queremos que el diplomado quede solamente del lado de la información. No, esa no es la pretensión. Queremos que el diplomado se conviertan en una serie de experiencias que les permitan a ustedes la construcción, la reconstrucción y, ¿por qué no, incluso la deconstrucción de muchos de nuestros conocimientos? Bien. Eso quería hacerlo como parte introductoria y ahora, bueno, pues voy a empezar a compartirles nuestra presentación para el día de hoy. Para el día de hoy se ha programado, déjenme, aquí empiezo a compartir, ahí está. Ahí deben de poder ver ya la presentación. Perfecto. Bien. Antes de empezar con nuestra sesión del día de hoy, quisiera hacer una pequeña acotación por algo, la temática de las tareas que acaba de surgir en este momento. Hoy la tarea y las tareas. Miren, mi querida Lidia les hizo una invitación. Las tareas tienen la intención de que las disfruten. Acuérdense que el cerebro debe asociar el aprendizaje con un circuito de recompensa cerebral. Otra vez, las tareas que los educadores dejamos deben asociarse con el cerebro, con el sistema de recompensa cerebral, es decir, aquello que nos produce placer.
Un grave error de muchos educadores es querer asociar esas tareas no con el sistema de recompensa, sino con el otro sistema que es el del dolor. Qué triste que un niño, cuando le encargan una tarea, diga, ay, es que es mucha tarea, es que no le... Ya valió, porque la está asociando con el sistema de dolor y no con el de recompensa. ¿Cómo se relaciona esto? Aquí lo explico y regreso. Yo quiero No, comentar algo, profe, por antes de que favor, avance Lidia, claro, súper, con súper, todo súper gusto. rápido, que a mí me ha Claro, sorprendido y seguramente creo que Ángela aquí está, ya entró, creo que es de aquí, está en Estados Unidos. sí. Claudia, hay varias personas que estamos en Estados Unidos, pero a mí algo que me ha sorprendido desde que trabajo acá es que en mi experiencia en los espacios donde he trabajado no encargamos tarea a los niños, no hay Ujú, tarea por las tardes. Y eso lo amo, porque por sí. 25 años que trabajé en México era parte del trabajo, era parte de las cosas que teníamos que hacer aún en un ambiente Montessori. Yo sé que tenemos gente de Chile, de Costa Rica, de muchas partes de Latinoamérica y también Estados Unidos. Yo nada más las invito, no sé cuál es la práctica porque cada colegio y cada lugar funciona como un propio ecosistema en las escuelas. Reflexionemos y repensemos si es que estamos encargando tareas. ¿Cuál es el propósito de estas y si están cumpliendo esta función que tiene que ver con el disfrute? ¿Ok? Si lo están haciendo y se está convirtiendo en una carga, en algo pesado para la vida de los niños, en algo que está generando estrés, en algo que está generando conflicto en la familia, déjenlo de hacer. O encuentren una manera donde esto se pueda convertir en algo que el niño quiera hacer, que lo quiera disfrutar. Por favor, esa parte, porque yo soy niña Montessori desde que tengo 3 años, ya llovió, hace muchos años. Yo nunca recuerdo haber hecho una tarea en mi vida, así como nunca recuerdo haber estudiado para un examen. Yo no sé estudiar para los exámenes, yo nunca me enteré que había exámenes en mi vida porque me tocó el Montessori en un estado de pureza todavía muy, o sea, en un estado muy puro. Sé que se han hecho modificaciones a lo que es Montessori por las demandas de los sistemas y ministerios de educación, pero que esa demanda no nos arrase y nos arrastre a nosotros. Tomemos decisiones pensadas en el niño, en el bienestar ahora del cerebro. ¿Ok? Ahora agrégale en el bienestar del cerebro, en generar estos surcos cerebrales de placer, surcos cerebrales a donde quiero volver y recordar que eso me genera. A mí, por ejemplo, me gusta estudiar y creo que una de las razones por las que amo es porque me gusta aprender, porque yo no aprendí a estudiar para pasar exámenes, yo aprendí a aprender, me explico, sin tener la presión de que tenía que poner un examen. Sí, Claudia, vi que quieres participar. Ujú. Lo único que iba a decir yo es que después de 36 años de estar en aula Montessori, en taller específicamente, no necesariamente con los de 3 a 6, pero en taller, aquí nosotros no dejamos tarea en mi escuela. Sin embargo, sí tengo una cosa que hago es que para que los papás tengan algún contexto y una experiencia de ver el goce de los niños, nosotros hacemos una tarea de spelling en inglés, donde los papás, porque mi colegio es de inmersión en español, por lo tanto, la mayoría de los papás no hablan español, hablan es en inglés, pero nosotros tenemos a nivel, los niños hablan español como si fueran niños latinoamericanos. Y entonces el spelling en inglés es como una tarea que ellos practican una lista de palabras 8 palabras. Y lo que he encontrado es que cuando los papás practican una vez a la semana con los niños, ellos tienen un contexto de ver cómo ha cambiado el niño. Los niños disfrutan de hacerlo porque como gozan tanto haciendo sus trabajos de gramática y de lenguaje y todo en el salón, esto les permite tener una conexión emocional con su academia, con su casa. Y eso ha permitido que los papás tengan como
una manera de conectarse con su hijo de una manera diferente y creo que esa conexión de ellos con el salón es fundamental porque cuando no están conectados y no tienen ni idea qué es lo que está pasando en el salón y no tienen porque tenemos que ser un equipo, ¿no? Y cuando Ujú. no hay esa conexión, no hay un punto de conecte, los papás dicen, es que yo no tengo ni idea qué hacen en esa escuela. En cambio, cuando una vez a la semana practican 8 palabritas, por ejemplo, y lo practican para ver cómo les va con un dictado, la diferencia es radicalmente diferente para Claro. los papás con el niño y con la maestra, porque no hablan solamente las 8 palabras, sino que empiezan a hablar, ay, es que yo hice esto en matemáticas, ay, es que en geografía, ay, es que hoy hicimos este experimento, y empiezan a tener conversación Claro. y los papás empiezan a escuchar el goce de los niños adentro del aula Montessori, que es completamente diferente a la experiencia a un colegio tradicional. Y la mayoría de los padres no tienen esa experiencia Montessori y esto les da un punto de partida que ayuda muchísimo con el aprendizaje del niño. Totalmente, Clau. Yo ahorita estoy en taller segundo nivel de 9 a 12 años, pero mis primeros 6 años en Estados Unidos estuve en comunidad infantil y casa de niños. Y uno y también con escuelas bilingües, con estos programas de inmersión en español. Y practicamos muchísimas cosas. De hecho, mi tesis doctoral estaba como el aprendizaje del español como segunda lengua en nativos americanos. Y una de las cosas que hacíamos es que les gustaba mucho el show and tell. Entonces porque también eran puros niños que sus papás hablaban puro inglés. Y terminaba, el perfil de egreso era que el niño cuando se iba entre los 5 y los 6 años, que se iban a hacer que se iban a la escuela pública, tenía que ya estar hablando, y escribiendo y leyendo en español. Y lo cumplimos en un porcentaje bastante alto. Pero cuando tocaba esto de hablar, hacían un proyecto con sus papás divertido acerca podían llevar había niños que hacían proyectos como llevar de una temática dada, ¿no? Depende de las cosas que estuviéramos hablando para el círculo y lo presentaban como podían. Y por supuesto que esto les reemocionaba porque lo habían hecho con los papás en la casa, porque los papás se involucran, pero a eso me refiero, como actividades con sentido y con significado, que los estimulen, por supuesto que lo van a recordar y por supuesto que las conexiones con los papás son importantes. Hay alguien que dice iPhone, que no sé cómo se llama y tiene la mano levantada. Sí, Adelante, soy yo, adelante, Astrid. adelante. ¿Cómo estás? Astrid, hola. Un gusto. Bueno, pedí disculpas que la semana pasada no pude entrar, pero hoy así súper motivada, muy temprano estaba esperando el momento. Bueno, yo me sumo a las palabras de mi compañera, de mi colega Claudia, porque efectivamente eso también depende mucho como del ambiente en el que estemos. Porque por lo menos, mira, yo llegué hace un mes a Estados Unidos, yo estoy en Boston y estoy trabajando también en un colegio Montessori que es de habla hispana. O sea, soy profesora de español. Y los papás se sorprenden la cantidad de lenguaje y la capacidad que el niño tiene para aprender el idioma. Y efectivamente, él se va súper contento. El papá uno lo ve motivado con el tema de cómo aprende un niño, ¿sí? Porque yo mirando un poco mi planificación, normalmente en casa de niños, que empieza uno, acá toca, en Estados Unidos toca empezar desde el vocabulario, desde la Ujú. fonética. Entonces, para ellos como papás es maravilloso todo lo que su hijo puede aprender y todo lo que ellos como papás aprenden de su hijo con respecto al vocabulario. Pero en mi experiencia yo vengo de Chile, yo trabajé 13 años y en un colegio subvencionado particular en Calama. Entonces, cuando tú vienes de otra realidad, los colegios subvencionados son colegios del gobierno. Entonces, los papás están acostumbrados a tarea. Y si tú no le dejas tarea, como es acostumbrado, es como, ¿qué está haciendo mi hijo? ¿Qué está aprendiendo? ¿En qué van? Y si tú no dejas tareas porque, oh, ese es un malo profesor porque no sabemos qué están haciendo los niños en casa. Entonces, siendo un colegio también Montessori, pero eso depende mucho de la realidad en la que Ujú. esté el colegio. ¿Sí? Claro. Es como Ujú. mi punto de vista porque efectivamente los papás a veces no comprenden que más que hacer tarea es un disfrute en casa, con el papá, con la mamá. Y estaba en básica, yo estaba en básica ya en taller 2. Entonces son dos realidades totalmente distintas, son dos planos de desarrollo totalmente distintos. Y ya en la adolescente pasa que ya está más con su par, no le interesa las tareas, pero el papá quiere que le dejen tarea. Entonces es también como, ¿qué tenemos? Es como esa invitación a ver la realidad que tiene la escuela y los niños que tenemos también,
Sí, eso era mi compartir, así que muchísimas gracias. Gracias, qué linda. Súper agradecida. Este foro es para ustedes, por supuesto. Y bueno, mi comentario, reitero, va en función de lo que venimos hablando, que tiene que ver con el cerebro, con este comentario se hizo al principio cuando alguien de ustedes estaba preocupada por el tema de las tareas, que le dijimos, no te preocupes, lo tienes que disfrutar y tenemos que hacer carne esto que estamos aprendiendo. Adelante, Ángela. Muy breve, muy breve. Coincido totalmente con mis compañeras y yo creo que los papás ya tienen como muy estructurado de que si vas a la escuela tienes que tener tareas. Entonces, cuando a mí me llegan a decir, al igual que mis compañeras, estoy en una escuela de inmersión al español y me dicen, ¿qué tarea va a llevar? Yo honestamente las tareas se las pongo en vida práctica. Nada más. O sea, su tarea, dígale que le ayude a poner la mesa. Usted no se preocupe por lo académico, de eso me encargo yo. Usted ayúdeme a reforzar todas las habilidades y destrezas del niño. Quiero evidencia, me mandan fotos de que el niño dobló la ropa, de que el niño puso los platos. Y yo creo que cuando estamos hablando de inmersión a otro lenguaje, los papás se dan cuenta porque me dicen, fuimos a un restaurante mexicano y él pidió la comida, o él habló, o él lo corrigió. Y yo sé que nosotros no llevamos una planeación, pero yo hago una hoja de registro con, eh, por ejemplo, la imagen de la Torre Rosa, quiere decir que vamos a trabajar sensorial. Si pongo los bastidores, vida práctica, cada símbolo, entonces ellos cumplen con ciertos, ok, trabajaste con eso, muy bien, trabajaste con eso, muy bien, y al final se lo llevan a casa. Y a los papás yo les digo, si tienen alguna duda, pregúntele a su hijo, ¿qué es esto? ¿Qué es Torre Rosa? Entonces los niños ya se lo describen y los papás tienen una idea. Y aparte de que tenemos un grupo donde se están mandando fotos de qué es en lo que se trabaja. Claro, En claro. realidad mi tarea es vida práctica en casa. Muy bien, estupendo. Todos tuyos, profesor. Estamos listos para Gracias. platicar después No, de este. padrísimo, padrísimo. Qué padres sus comentarios, sus aportes. Y bueno, ponía yo una imagen que ustedes recordarán de este experto, de Eduardo Andere, que justamente comenta esto que están diciendo ustedes, o sea, cómo el hogar y la escuela son ambientes desafiantes para el cerebro. Y si esos ambientes se ponen de acuerdo en los tipos de desafíos, pues es mucho mejor para este cerebro. Algo que estamos tratando de combatir es esta distancia dentro de los mismos ambientes, en la escuela y el hogar, de manera de que ambos sepan los mecanismos que subyacen al cerebro de sus hijos y que sepan el valor de una actividad u otra. Entonces, regresando un poco a este punto, también es importante que tengamos en cuenta el asunto del eustrés y el distrés. No sé si ya conocían estos dos tipos de estrés, porque regularmente solemos hablar solo de estrés. Bueno, debemos agradecerles a un grupo de expertos canadienses el haber distinguido dos tipos de estrés. Y como lo pueden ver en la pantalla arriba a la izquierda, el eustrés es el estrés positivo. Incluso es el estrés que ahorita nos tiene aquí. Quizá ya estamos cansados, venimos de trabajar, traemos otras, pero aquí me dice, ¿qué me tiene aquí escribiendo, preguntando? Bueno, te tiene el eustrés. Detrás del eustrés hay noradrenalina, o también conocido como norepinefrina, y es la actividad. Y tú lo puedes ver en la gráfica, como en un aula, cuando nuestros niños están eustresados, los niños están en un máximo rendimiento. Hay respuestas rápidas, hay concentración. Eso es gracias al eustrés. El que sí debemos de evitar es su contraparte, que también tiene un nombre técnico, es distrés. El distrés es tóxico. El distrés, detrás del distrés está la hormona del estrés que todos conocemos, que es el cortisol. Entornos estresantes, es decir, distresantes, van a generar un cortisol innecesario, y lo que ya sabemos sobre el cortisol es que afecta una de nuestras funciones cognitivas básicas, la memoria, y sobre todo la memoria de largo plazo.
Un niño distresado es un niño que van a decir, bueno, ¿y tú por qué no te acuerdas de las cosas? Pero si ayer lo vimos. Bueno, no se acuerda porque el cortisol juega muy rudo y desvanece las sinapsis que se dan en una de las áreas de la memoria. Entonces, las tareas, regresaríamos a las tareas que estamos haciendo en el diplomado, la doctora Lidia y un servidor, disfrútenlas. Por eso siempre se les dice, si vas a encomendar una tarea, que sea una tarea como la que acaba de decir Ángela, que la disfrute, que le parezca agradable, porque eso generará eustrés y no distrés. Uno de los expertos, aquí se los presento, Robert Sapolsky, es un experto en estrés a nivel internacional. Y nada más para muestra un montón, uno de sus textos. ¿Por qué las cebras no tienen úlceras y por qué nosotros sí? ¿Por qué una cebra no tiene gastritis, ni colitis, ni nada que termine en itis? ¿Y por qué los profesores y las maestras y los educadores sí? Bueno, la respuesta está en el esquemita que está al centro en la parte de abajo. Lo voy a ampliar un poquito. Este. El sistema nervioso periférico, ¿no? Tiene dos estructuras, el sistema parasimpático y el sistema simpático. En este momento que las veo contentas, que se sonríen, que están relajadas, que están tomando nota, ustedes en este momento están bajo la influencia del sistema parasimpático. El sistema parasimpático me permite poder trabajar perfectamente a gusto, tranquilo, relajado, estamos a gusto. Lo que jamás haríamos ni la doctora Lidia ni un servidor sería colocarlas en un entorno en donde nosotros estimulemos el sistema simpático. El sistema simpático es el de alerta del cerebro, porque puede sucederme algo. Estoy intranquilo porque, ay, qué miedo que me vayan a preguntar, qué terror que me vayan a preguntar algo que yo no sepa. No, jamás haríamos eso. Y entonces hoy los educadores tenemos que entender cómo funcionan estos mecanismos a nivel cerebral, de manera de que el eustrés se relacione con la estimulación de sistemas parasimpáticos, de tranquilidad, de relajación. Niños, ¿cómo nos encontramos? Bien, yupi, sí. Sistema parasimpático estimulado gracias a un entorno que eustresa, pero no distresa. No sé si me voy explicando sobre la relación entre entornos de un tipo de estrés y la respuesta de nuestro cerebro, y no solo el cerebro, es la respuesta de todo el organismo, porque el sistema simpático y el parasimpático reaccionan de manera total, es decir, todo el cuerpo reacciona. Ok, bien. Ahora sí vamos a encaminarnos. Esto surgió por parte de las tareas que comentábamos. Para el día de hoy, además de esto que acabamos de charlar, tenemos en nuestra semana 3 el desarrollo del sistema nervioso en los primeros 6 años de vida. Y recordaríamos de la semana pasada, ¿alguien recuerda esta imagen que les presentamos? ¿Esta? ¿Alguien la recuerda? ¿Que nos pueda comentar al respecto? Colocamos esto que dice evolución filogenia o filogénesis y desarrollo ontogenia u ontogénesis. ¿Alguien la recuerda? ¿Se acuerdan que platicamos un poquito de la evolución del cerebro humano y qué es lo que nos tiene aquí y cómo al saber cómo hemos evolucionado hay cosas que le maravillan y le encantan a nuestro cerebro y que eso lo tenemos que retomar para continuar haciéndolo dentro de nuestras aulas con nuestros grupos de niños? ¿Alguien recuerda cuáles son estos dos alimentos que tanto le apetecen a nuestro cerebro? Lo dijimos hace 8 días. No se me distresen, solo eustresen. Me encanta la risa
de Astrid. A ver, voy a ayudarles un poquito. Al cerebro vimos incluso inicio, desarrollo y cierre. Y vimos tres neurotransmisores que podemos estimular con nuestras actividades o nuestras secuencias didácticas. Es el DAS, ¿Perdón, Rosy? sistema DAS. El sistema DAS, perfecto. Gracias, Rosy. Susana, ¿de qué te acordaste, Susana? Lo que le gusta al cerebro son los retos del entorno y trabajar colaborativamente. Excelente, excelente. Un aplauso. Vamos a darle serotonina a Susana con un aplauso y dedos arriba. Acuérdense que damos serotonina también, ¿no? Este reconocimiento. Efectivamente, Susana, y también gracias, Rosy. Al cerebro le encantan los retos que le impone el entorno. Le encanta. Y si estos retos los hace en colaboración, uf, es una maravilla, es un deleite, es un gusto. Trabajamos y aprendemos más cuando lo hacemos en ese sentido colaborativo. Bien, los colegas de la Universidad de Harvard, que vimos también en un video la semana pasada, no, sus investigaciones que son pioneras, no solamente en Estados Unidos, sino en varias partes del mundo, nos hablan sobre el desarrollo del cerebro humano y cómo las conexiones neuronales para las diferentes funciones se van desarrollando de manera secuencial. Ahorita que hablaban del lenguaje, de las lenguas, de los idiomas, ahí tenemos un esquemita que nos habla del lenguaje, de las vías sensoriales y de las funciones cognitivas superiores de las que hablábamos la semana pasada. El jinete, ¿se acuerdan del jinete? A ver, ¿qué recuerdan del jinete? ¿Quién gusta decirnos qué recuerdan del jinete de la semana pasada? Capaz que no se acuerdan ni del caballo. Oh, sí, dice Susana que sí se acuerda del jinete. ¿Qué recuerdan? Ah, muy bien, ahí tiene. Más serotonina para Susana, bien. Vas a llegar, vas a estar hasta el tope de serotonina, Susana. Bien, ¿qué recordamos del jinete? ¿Cuáles son las funciones del jinete? ¿Cómo funciona? ¿Quién nos quiere ayudar un poco? Ya Susana nos dio ahí el acordeón que trae Susana. Muy bien, excelente. Pero ¿qué recordamos del jinete? ¿Alguien? Pueden escribirlo en el chat o pueden hacer uso de su micrófono. Claudia. Bueno, el jinete realmente es la manera en que se va a manejar o la impresión que un niño va a tener de sí mismo, ¿no? El Ajá. jinete es guiado por su autoestima, por sus experiencias, y nosotros ayudamos a que el niño desarrolle un jinete lleno, pleno, deseando que él tome riendas, pues, de su vida para Sí. lograr ser la mejor potencia que puede llegar a ser. Excelente, Claudia. Bien, Claudia, también un aplauso para Claudia, dedos arriba, mucha serotonina para ti, Claudia. Efectivamente, el jinete representa lo más evolucionado de la especie humana. Es lo que nos hace a algunos Homo sapiens, a algunos. A otros yo creo que ni en toda su vida van a alcanzar a ser Homo sapiens, pero esto tiene que ver con la educación. A mí me gustaría que quedara muy claro que el papel del jinete se relaciona con la educación, la crianza en el hogar y la enseñanza que damos en las escuelas, en las comunidades. Esto es muy, muy importante. Lo comentaban ustedes hace un momento. Depende del entorno al que llegas, depende de las condiciones del entorno al que llegas, pero no solamente depende de ello, sino que depende de la que nosotros estructuramos. Acuérdense que acabamos de hablar de cómo diseño experiencias. Las experiencias que tú diseñas son fundamentales porque tienen que ver con qué tanto calan en el cerebro de nuestros alumnos. Me dice Catherine, dice caballo, cerebro reptiliano, jinete, cerebro prefrontal. El caballo representa una parte del reptiliano, pero sobre todo representa el cerebro mamífero. Lo voy a revisar con ustedes aquí y ahorita regreso a esta diapositiva. A ver, estoy leyendo algo más en el chat. Me dice Susana, algo que se me quedó muy grabado fue que el jinete puede representar lo mejor o lo peor del ser humano. Así es. Recuerden ustedes que hicimos una distinción entre el caballo
y el jinete. Vamos a recordarlo. El caballo representa nuestra herencia biológica. El caballo representa, es más, aquí tengo una imagen para recordarlo. Aquí está. El cerebro de nuestros niños tiene una doble composición. El caballo que vimos la semana pasada representa nuestra herencia biológica expresada a través de nuestros genes, algo que conocemos como el genoma. ¿Va? Eh, el caballo representa la herencia de nuestros padres, el linaje de nuestros padres, pero también representa el linaje de nuestra especie. Es en ese sentido y la filogénesis. Pero hay algo que se descubrió no hace muchos años que vino a cambiar el tono y el discurso sobre el cerebro humano. Y lo tienen en color verde. Se llama ambioma. El ambioma es esta herencia sociocultural a la que se le denomina, estas unidades del ambioma se conocen como memes. ¿Alguien tiene una idea de qué es un meme? ¿Qué concepto tenemos de meme? Yo siempre pregunto por ello y siempre me dice, pues algo cómico que nos mandamos. Veo a Estefanía que se ríe cuando preguntamos por los memes. A ver, Estefanía, ¿qué idea tienes de los memes, Estefanía? Lo primero que se venga a tu mente, ¿qué es un meme? Yo diría que es como algo gracioso que viene o sea, apropiarse de la cultura, porque en realidad Ajá. es así, pero en mofa. Ok, perfecto, perfecto. Déjenme les comento que así como los genes representan unidades biológicas heredadas, los memes representan las unidades socioculturales que el contexto nos va heredando. Y si lo vemos, lo asociamos con nuestra clase de la sesión pasada, el caballo es la expresión del genoma y el jinete es la viva expresión del ambioma. No nacemos con un jinete, lo dijimos la semana pasada, nacemos con las condiciones neurobiológicas para que ese jinete se forme. Les pongo un ejemplo terrible y sobrecogedor que hemos estado charlando aquí en México. La semana pasada, un par de jóvenes tuvieron un bebé y este bebé tristemente fue abandonado por ellos en sus primeros momentos de nacimiento. Cuando vemos que sucede algo así, inmediatamente pensamos en el jinete. ¿Qué tipo de jinete han construido estos jóvenes que les ha llevado a abandonar a un ser humano? ¿Qué características tiene este jinete que pertenece al ambioma? No pertenece al genoma, pertenece al ambioma. Los ambiomas son los responsables de los entornos, de lo que el entorno le da a nuestro cerebro. Miren, aquí les voy a poner. ¿A quién le debemos el concepto de meme? Nada más para ubicarlo, porque mucha gente piensa que tiene que ver con las tecnologías y demás. No. Se lo debemos al caballero que aparece a su izquierda, 1976, la primera vez que escribe el libro que tienes en pantalla se llama El gen egoísta, las bases biológicas de nuestra conducta. A Richard Dawkins le debemos la distinción del genoma y del ambioma como complemento. ¿Qué nos dice Richard Dawkins? Los genes se replican para conservarse. Por eso cuando tú naciste, seguramente dijeron ahí en la familia, mira cómo se parece a su tía, o mira cómo se parece a su abuelita. ¿Por qué nos parecemos a nuestros familiares? Porque los genes se replican para conservarse. Pero aquí viene el gran aporte de Richard Dawkins. No solamente los genes se replican los memes. Estas unidades socioculturales se replican y son parte de cómo se construye y se reestructura nuestro cerebro. ¿Qué es lo que nosotros todos los días
bombardeamos a nuestros alumnos? ¿Con qué creen que los bombardeamos todos los días a través de nuestras experiencias? Con los memes. Exactamente. Es un bombardeo constante de memes. Es más, les voy a poner un ejemplo. Vamos a rescatarlo. ¿Cómo los criaron a ustedes? Voy a recordar un meme con el que yo fui criado y vamos a ver si ese meme se ha replicado lo suficiente que se haya conservado. Aquí va. Una repetición constante de mi madre, que en paz descanse, me decía, y si yo voy y lo busco y lo encuentro, ¿qué te hago? ¿Alguien más creció con la reiteración de ese meme? Claudia, te veo que tienes una sonrisa en tus labios, Claudia. Ay, Claudia, qué horror. Sí, mi mamá me decía lo mismo y lo peor es que me he vuelto mi mamá. Y lo que no, es que estaba pensando que es tan interesante lo que estás diciendo porque yo creo que se está comprobando ya científicamente lo que se ha sabido como emocionalmente en la psicología, que hay una memoria celular, ¿no? Que Sí, las experiencias que tienen las personas obviamente van cambiando y uno lleva la experiencia, si sea de trauma o de sobrevivencia o de éxito. O sea, a ti te crían pues con esa experiencia y tú lo vas llevando también pues a tus hijos, sí. a tu salón, que pues uno como guía Montessori tiene que trabajar muchísimo espiritualmente para estar, pues uno constantemente trabajando en uno mismo para estar seguro de que uno eh, pueda como filtrar y estar consciente de que hay algunos memes uno quiere que los niños y los hijos se acuerden y hay otros que es como mejor dejarlos a un lado o tratar de cambiarlos y de ahí viene la neuroplasticidad. Pero lo que Sí, sí estaba pensando era que Richard Dawkins realmente sí. nos está dando la capacidad de entender que dentro del genoma, hay fisiológicamente una estampilla pues de esas experiencias que me parece fascinante. A mí Es me, correcto. Adelante, por favor, Lili. yo creo que también ya teníamos algo de esto con, eh, ay, se me olvidó el nombre, Carl Gustav, con Jung. Jung. Sí, Ujú. cuando él habla del inconsciente colectivo, ya hay una como predisposición a esta información. Y esto que hace Richard es bien interesante porque han surgido otras ciencias. Yo hice un posgrado en biodescodificación, entre todo, y me metí al tema de la genealogía, como ese es un tema personal que no lo involucro, todavía no lo involucro con Montessori, estoy en el proceso pero todavía no llego allá. Sí lo involucro en mi práctica personal y profesional con los niños, pero en estas nuevas ciencias que están abriéndose, se habla precisamente de de esta herencia sociocultural, porque el creer en el pasado que solamente era la genética lo que se heredaba, los aspectos físicos, los que son visibles, estaba como muy limitado. Cuando lo comprendes desde el aspecto sociocultural, te das cuenta cuál es toda la transmisión que tenemos frente a nosotros y el impacto que tenemos las guías también. Así es que las guías y los maestros somos determinantes en la vida de los niños porque esta herencia sociocultural, si nosotros no lo trabajamos, si no lo filtramos, podemos ser el maestro repitiendo la historia que no nos gustó. Me explico. Entonces, como dijo el profesor, yo también crecí con esta, ¿no? Y si lo encuentro, a ver cómo te va. Y a veces me descubro porque estoy con niños de quinto y le digo, no encuentro mi cuaderno. ¿Y quieres que yo lo vaya a buscar? O sea, entonces digo, no, yo no quiero volver a repetir esto, ¿no? Pero esta parte, si no lo haces consciente, que era un Sí. trabajo que si no lo hacemos consciente, lo vamos a seguir como repitiendo. La idea es decidir qué quiero que se quede conmigo y qué no Ujú. quiero que se quede conmigo, ¿no? Y en ese sentido, creo que Montessori hizo un gran aporte al tener un ambiente preparado y permitirle al niño la libre elección, que al final de cuentas es un permiso para el cerebro. Es un permiso para el cerebro y una oportunidad de encontrar los retos que necesiten el día a día en ese ambiente, pero el reto de las guías es verdaderamente darles esa libertad y esa preparación para ese movimiento y esa libre elección.
Es correcto. Fíjate que vamos a verlo un poco más adelante, mi querida Lili, colegas. Vamos a ver esta parte de la libertad en el cerebro. Y la libertad tiene que ver con cómo formamos al jinete. Una de las características del jinete que se va a obtener durante el desarrollo, durante estas intervenciones que hacemos, es la toma de decisiones. Eso le corresponde al jinete, tomar decisiones. Al jinete le corresponde poner atención a lo importante. ¿Qué de la vida, qué de mi contexto vale la pena y es prioritario? Eso es poner atención y eso lo hace el jinete. Tenemos un trabajo bárbaro con el jinete, porque siendo el jinete una construcción sociocultural, pues le corresponde a los ambientes. No, yo, por ejemplo, cuando decía ahorita de estos dos muchachos mexicanos que abandonaron a este niño, sí, ellos dos tienen cierta responsabilidad, pero la máxima responsabilidad la tenemos los grupos de adultos con los que estos dos jóvenes se formaron. ¿Qué vieron? ¿Qué memes les transmitimos? Eso es brutal. ¿Qué memes estamos transmitiéndoles para que esta nueva generación haga eso? Bien, algo que tienen en pantalla, don Francisco Mora, neurólogo de la Universidad Complutense de Madrid, nos obsequia en una entrevista que le hacen y que aparece en este texto que se llama Neuroeducador, una nueva profesión. Neuroeducador. Le preguntan al doctor Paco Mora, ¿quiere usted decir que el medio ambiente y el estilo de vida de una persona le puede predisponer a padecer una enfermedad mucho más que la propia genética? Vean lo que contesta este neurocientífico. Contesta, yo creo que estamos entrando en el siglo que pasaremos del genoma al ambioma. Pasaremos de lo mucho que conocemos de los genes a conocer algo de lo que no conocemos nada, que es el medio ambiente. Por tanto, personas que vienen con genes mutados para padecer potencialmente la enfermedad, por ejemplo, de Alzheimer, si los quitáramos de ese medio ambiente en el que el marco de vida de esas personas promueven o van a hacer expresar esa enfermedad, no la expresarían. Si conociéramos cuáles son las determinantes ambientales que hacen que una persona con genes mutados exprese la enfermedad, cambiando esos ambientes, el individuo nunca sería un enfermo de Alzheimer. ¿Se fijan lo brutal para los educadores esto? Esto es Determin- brutal. Lili, determin- por favor, Es por que, favor. es que lo escucho y mi dopamina sigue en aumento. Adelante. Chicas, no sé si a todas las que estamos trabajando ahorita en ambientes esto les provoca como esta misma emoción que me provoca a mí respecto a todas las posibilidades que tenemos dentro de un ambiente Montessori. Porque si algo tiene Montessori es que en más de 100 años, con esta presencia internacional, hoy le decía a una mamá mientras le daba la conferencia, le decía, la forma como yo le muestro este material a tu hijo, lo hacen en Japón, lo hacen en Italia, lo hacen en México, lo hacen en todas partes del mundo, porque tenemos el mismo material, tenemos estas mismas oportunidades y estas mismas posibilidades de conexión entre las guías, como estamos ahorita en este lugar, entre los padres y los niños. Entonces, entre más se descubre acerca del poder del ambioma, siento que Montessori, este más valor tiene para mi vida y para Sí. la vida de los niños y para nuestra labor como guías. Entonces, vuelvo a hacer como la misma invitación que hacía el primer día, ¿no? Vamos a revisar cómo está ese ambioma, ¿no? Vamos a revisar si está preparado para esos genios que tenemos yendo todos los días al ambiente. Excelente. Efectivamente, mi querida Lili, colegas, así es. Hoy debemos de revisar, se está revisando el genoma humano, ya, de hecho, ya hay indicios de que ya se terminó el análisis del genoma humano. Hay ya algunas publicaciones que nos hablan de que ya reconocieron. Pero justo cuando lo van reconociendo es cuando surge el ambioma. Y no solamente el ambioma. Ven en pantalla aquí un tercer componente. Tenemos el genoma, el ambioma, y en la parte superior aparece una construcción que es brutal también, que es el epigenoma. Es exacto, el epigenoma, aquí está.
Si lo vemos desde este punto de vista, sería el puente, la epigenética o el epigenoma, sería el puente entre el ambioma y el genoma. Conocemos que nuestros niños traen una importante herencia genética de sus padres, de la especie, sí, ok. Pero también yo soy responsable del ambioma, soy responsable del ambioma en el aula. Las experiencias que yo formulo son parte de ese ambioma. Y hoy acabamos de ver en esta charla con Lili y con todos ustedes, que el ambioma es tan poderoso que modifica el genoma. Los profesores, los educadores, las educadoras como ustedes, ¿qué creen que hacen con todo lo que es en el aula? Ustedes son capaces de modificar al genoma a través de lo que hacemos con nuestros ambiomas. Por eso esto es crucial y es importantísimo. Ahí tienen ustedes este texto que se llama la epigenética, cómo el entorno modifica nuestros genes. Lo que hace un educador no solamente cala hasta la médula, cala hasta la célula, lo que hacemos, la influencia de un educador. Dice Raúl Delgado Morales, autor de este texto, si la genética nos hizo comprender que nuestro destino como seres vivos, lo que podemos llegar a ser, está escrito antes de nuestro nacimiento, eso decía la genética. Ahora dice, la epigenética ha venido a demostrarnos que lo que está escrito, ¿qué creen? Se puede cambiar. Con tus ambientes, con tus experiencias, puedes cambiar la vida de un niño, pero también la podemos afectar, ¿eh? Eso también es crucial. Es un arma de doble filo. ¿Un profesor puede cambiar la vida de un niño? Sí, para bien o para mal. Lili. Sí, yo solamente quería como agregar por el comentario que habías hecho de los padres jóvenes de esta Mm, noticia que se hizo en Torreón, en México, perdón, donde se estaba hablando acerca de lo que hicieron. Entonces, sí, ¿en qué ambioma, sí, qué memes, en qué sí. ambioma, qué memes estaban para? Yo tengo, mi hijo más pequeño tiene 16, yo tengo cuatro hijos, pero el más pequeño tiene 16. Y antes de que yo escuchara la noticia, me dice mi hijo de 16 años, mamá, ¿supiste? Y le dije, algo he escuchado. Dijo, pero ¿escuchaste lo que dijo la mamá? Y le dije, no. Dijo, la entrevistaron y la mamá dijo, yo no lo eduqué. De aquí en adelante no va a ser mi hijo, como una cosa así, Ajá. así me lo resumió mi hijo y me dijo, ¿y todavía se pregunta por qué lo hizo? Dijo, con una mamá así, nadie quisiera estar ahí, ¿no? O sea, fue la respuesta de mi hijo de 16 años. Dijo, Ujú. con su respuesta nos explicó a todos por qué su hijo hizo lo que hizo. Eso fue el análisis de mi hijo de Sí, 16 años, ¿no? Entonces, así es. cuando me dijo eso, me quedé pensando, lo está diciendo un chico joven en un proceso de desarrollo, ¿no? Sí, Pero de verdad lo está diciendo desde una sensibilidad y desde una empatía con el joven, porque los chicos, cuando veamos el tercer plano del desarrollo de los 12 a los 18 años, que yo ya tuve oportunidad de tenerlo con el profesor y en mi maestría, nos vamos a dar cuenta que los queremos hacer adultos muy temprano, ¿no? Que todavía no están en condiciones de tomar este tipo de decisiones, que necesitan más ayudas de las que no estamos dando como a nivel social, pero que nuestras manos, a través del ambioma, de lo que ofrecemos, podemos generar este puente que la epigenética nos permite. gracias, Lili. Sí, efectivamente, el ambioma es crucial, el ambioma es brutal. ¿Se acuerdan el primer video de la primera sesión, Super Cerebro o el Brain Hero, que hablaba justamente sobre cómo los entornos van modulando, cómo el ambioma va modulando hacia dónde va en este momento el cerebro, pero también de alguna manera vaticina hacia dónde va a ir este cerebro? Vamos a ver un poco más adelante cómo esto es crucial incluso en la parte psicopatológica. Hay una doctora mexicana, la doctora Feyi Ostrowski, quien ha trabajado muy de cerca como neuropsicóloga con las mentes criminales mexicanas, mentes criminales. La doctora ha tenido la oportunidad de ingresar a los eferesos mexicanos y poder perfilar a los principales asesinos seriales que tenemos en México. Y saben que en dos de sus libros hace una reflexión
que hoy me gustaría hacer en este momento relacionado con lo que estamos viendo. Dice la doctora, muchas de estas finísimas personas que están encerradas en los ceferesos son producto, y es multifactorial, pero ella hace un punto de inflexión muy importante en uno de ellos, las crianzas en el hogar. Muchos de estos caballeros y damas que están en estas prisiones federales son producto de dos estilos de crianza, o bien el autoritario o bien el permisivo. Entonces, si el estilo de crianza corresponde al ambioma, Madre Santa, ¿qué le están haciendo al genoma estos estilos de crianza? Por eso me parece fundamental este aporte de Montessori, de la doctora Montessori, que Lili lo recupera constantemente, esta idea de que podamos entender con mucha puntualidad el papel fundamental de los entornos y de los contextos, porque no solamente está el presente de los niños, sino que tiene mucho que ver con el futuro de estos niños y con el futuro de sus familias y demás. Bien, este otro texto, aquí se los voy a poner, se llama Telómeros y Epigenética de Adolfo Pérez Agustí. Nos hace también una expresión muy importante. Fíjense ya cómo los genetistas se han metido también al terreno de la educación. Entonces, si me ayuda alguno de ustedes a leer lo que aparece aquí, se los voy a agradecer. ¿Quién gusta darle lectura al recuadro que aparece en la parte derecha de nuestra pantalla? Rosy. Ah, Estefanía. Estefanía, gracias. Adelante. Ya, a ver, ¿sí me escucha? Sí, perfecto, fuerte y claro. Ya. De tanto mirar en el interior, apenas prestamos atención al exterior, pero lo que hay fuera de nosotros nos condiciona, nos empuja y transforma, con mayor contundencia de lo que ocurre dentro. Pues no hay un determinismo basado en la genética, sino solamente unas características mutables. Estos cambios dependerán de la expresión genética, casi siempre dependiente de cambios cronológicos, espaciales o bien como respuesta a las condiciones ambientales en las que se encuentra la célula o el individuo. ¿Qué te parece, Estefanía, esto que nos acabas de leer? ¿Cómo ves? Que tiene, o sea, tiene mucho que ver, porque bueno, a mí también sí me gusta ver estos documentales de estas personas Mm, o sea, que tienen una manera de pensar más allá de lo normal, como se podría decir. ajá. Y sí, en realidad, cuando tú ves los documentales de ellos, que hay veces que los hacen documentales, incluso las películas. Entonces tú ves desde los ambiomas que se han criado o mismo desde el contexto donde o sea, se han rodeado. Entonces, o sea, todo eso va absorbiendo y lo va tomando como algo normalizado y para él eso es algo normal, cosa que para, digamos, no, nosotros que aunque sea o sea, que nos hayamos criado en un ambiente normal, se podría decir, para nosotros hay cosas que se salen como decirle, fuera de la norma. Sí. Entonces, y igual también, digamos, cuando tú adoptas, digamos, he visto a niños que han sido adoptados así ilegalmente, latinoamericanos, y se ven en Estados Unidos. Y se supone que nuestra genética no nos da para ser muy, muy altos. Entonces, Ah, he visto, o sea, a demasiados niños que han sido adoptados así, de esa manera. Entonces, y ya se los ve como de adolescentes o ya de adultos y son muy altos, muy, muy altos. Y en cambio, o sea, en nuestra genética aquí, con nuestro clima y todo esto, no, o sea, llegamos como un punto máximo unos 70 los hombres y las mujeres como unos 60 como la norma. Entonces, sí, sí, o sea, sí se encuentra un poco de concordancia con todo lo que está estudiando. es perfecto, correcto, muy bien. Gracias, Estefanía. Vamos a darle serotonina, Estefanía. Muchísimas gracias. Efectivamente, vean,
Esto me parece a mí también impresionante lo que nos comenta Adolfo Pérez Agustino. Lo de afuera nos condiciona, nos empuja, nos transforma. Eso es lo que hace el ambioma. Y algo que es importante que vean es que no hay un determinismo genético, solamente hay unas características que son mutables. ¿Y gracias a qué mutan? Pues ahí lo tienes tú, la expresión genética y condiciones ambientales. Las condiciones ambientales hoy han echado por tierra aquella vieja idea de que no, pues es que ya así nació y así se va a quedar. No, esto no es así. Bien, para poder apoyarnos, les voy a presentar un video que me parece muy esclarecedor. Lo vamos a ver en este momento. Déjenme, se los comparto. Y vamos a revisarlo brevemente para saber el alcance de esto que hoy se conoce como epigenética y que se complementa con esto que hemos visto que es el genoma, el ambioma y el epigenoma. Bueno, aquí se los voy a... Me dicen en cuanto lo puedan ver, por favor. Aquí está ya. Ahí ya deben de poder verlo. Ah. I remembered a story I was told. A little boy's cat was hit by a car and killed. None of the kittens his parents gave him could replace his cat. The boy was desperate. A few years later, this little Texan boy became a successful businessman, rich enough to finance a cloning research center. He started the Genetic Savings and Clone Company to clone the aging or even deceased pets of very wealthy clients. Genes from a cell of their beloved animal were to be placed in the nucleus of an embryonic cell, then implanted in the uterus of a surrogate mother. The first cloned cat, named Carbon Copy, was proudly presented to the press in February 2002. Alas, it turned out to be a grey and white tabby that looked nothing like the gene donor, an orange and black spotted female named Rainbow. Though the DNA mother and the cloned cat had the exact same genes, it doesn't seem that was enough to make them identical. I began to see Eglantine, my tricolor tabby, through different eyes. I now realized that genetics alone could not explain all of heredity. But what had those cat cloning geneticists missed? Out of curiosity, I visited several European scientists in search of an answer. And that's how I discovered a whole hidden life of our genes. How is it that a genetically identical clone of a cat could end up with different colours? Geneticist Philippe Avner, head of research at the Pasteur Institute in Paris, began to clue me in.
These are cats that were cloned, and before one did the experiment, people would have said, well, we're going to clone a cat or we're going to clone an animal. That means the genetic content should be absolutely identical. And are they identical? Well, the answer is no, because the genetics is identical, but the epigenetics is different. The genetics is identical, but the epigenetics is different. That's right, Eglantine. Epigenetics. A word that opened my eyes to the major transformation taking place in biology. And the prospects of this transformation for our health, the treatment of diseases such as cancer, Alzheimer's, diabetes and obesity are immense. It was over the course of my visits to some of Europe's leading epigenetic researchers that I began to understand how the way in which an organism utilizes its genes can be as important as the genes themselves. I can still hear them. I think we share 90% of our genes with a banana and something like 97% of our genes with a mouse, and an even higher number with chimpanzees. Yes, we're more than the sum of our genes. We're all born with genes. We receive more of them from our mothers than from our fathers, but that's just the beginning. Saying it's your grandchildren that may inherit the consequence of your lifestyle. Geneviève Almousny at the Curie Institute in Paris studies the phenomena responsible for varying expression of genes. Genetic information is contained in the genome that we know, but then we have to understand how this information will be expressed and through what parameters its expression can be adjusted. She pointed out a wonderful example of epigenetics. Bueno, lo vamos a dejar ahí, se los vamos a dejar completito para que lo puedan disfrutar. Pero ¿qué les parece? Es decir, la genética no es suficiente para explicar cómo es que nos vamos construyendo, cómo es que nos vamos transformando, cómo es que vamos desarrollando. Ya no es suficiente. ¿Ya lo vieron? Quisieron clonar un gato y resulta que salió diferente. Bueno, es que nada más consideraron la genética y no la epigenética. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Vamos a ver un pequeño paso por este texto que les vamos a dejar también entre los materiales. Este es un texto de National Geographic, El cerebro infantil, los secretos del desarrollo cognitivo. ¿Listo? En la parte superior dice, la influencia del entorno en nuestra biología. Y hay una pregunta. ¿Cómo puede el entorno llegar a modificar la información genética de nuestras neuronas, que es lo que nos interesa? Leti Maya, ¿me ayudas, Leti, con lo que aparece, por favor? Sí, Gracias. dice, la respuesta se encuentra en la epigenética, un mecanismo biológico mediante el cual los genes son modificados superficialmente en respuesta a los cambios que tiene lugar en el entorno. Esto hace posible modular las características de las células y del organismo a partir de los estímulos recibidos del exterior, más allá de la información genética heredada de los progenitores. En otras palabras, las modificaciones o marcas epigenéticas activan y desactivan la expresión o función de ciertos genes para promover la adaptación del organismo a su entorno. ¿Qué te parece, Leti? Pues me parece demasiado interesante porque Okay. me destapó la visión que tenía sobre lo que habíamos hablado solamente de, pues, de lo que forma al ser humano, ¿no? Entonces, me hace reflexionar sobre que tenemos una gran responsabilidad en la escuela o como formadores para crear para modificar, ¿no? Estos cambios que necesitamos hacer en los niños. Entonces, me parece muchísima responsabilidad. Es bastante responsabilidad porque la experiencia que formulamos en nuestras aulas, hoy sabemos que va a dar hacia los genes, incluso que tienen que ver con cómo se conectan las neuronas de nuestros niños. Entonces, esto es crucial porque hacia dónde, finalmente el cerebro es el que decide nuestra personalidad, decide muchas cosas. Bueno, ¿a dónde lo vamos a llevar? Lili.
por favor. Yo quería hacer un ejercicio con las chicas que están aquí trabajando en algún ambiente Montessori o, si, o Ujú. educando en casa o en la posición donde estén. Si alguien tiene una experiencia que compartirnos, yo voy a compartir una rápido respecto a esta diapositiva que pasa mucho en el ambiente. Tuve una niña que estaba en uno de mis ambientes en segundo nivel. Regularmente iba el neurólogo, la psicopedagoga, la persona que lo atendía, a hablar con nosotros cada cierto tiempo. Cuando va, em, eh, pregunta que cómo está la niña, no sé, le digo, pues muy bien, le gusta mucho la clase de natación porque era una escuela Montessori, pero que también tenía una alberca. Y los lunes que hay saludo a la bandera, esto fue en México, los lunes que hay saludo a la bandera, pues está en la escolta. Y le empezamos a contar como las cosas que hacía, ¿no? En el proceso de la niña. Y el neurólogo estaba que no lo podía creer. Dice, es que el daño que tiene ella en su cerebro, ella no podría ni siquiera coordinar. Esas eran las predicciones que había para el daño que tenía ella en su cerebro, para la condición que tenía, ¿no? Pues nadar mucho menos por toda la coordinación que eso implica, ¿no? La niña estaba participando en el equipo de la escuela de natación, estaba participando, es decir, toda la expectativa que se esperaba hacia la vida de la niña, el ambioma la había roto. O sea, el ambioma había deshecho la expectativa porque nunca partimos del genoma ni de la idea que nos dijeron de lo que iba a poder y no iba a poder lograr. No sé si me explico. O sea, Ujú. solamente la pusimos en un ambiente y ella se sentía estimulada, se sentía contenta, se sentía integrada y las respuestas fue dando de tal forma que rompió aquello que se esperaba de ella. Yo estoy segura que alguna de ustedes o muchas de ustedes tienen alguna historia que contar porque pasa mucho en los Montessoris este tipo de historias. Me han pasado muchas, me acordé ahorita de esta mientras estábamos leyendo esto, ¿no? Esto ya fue hace tiempo y la mamá lloraba cuando escuchaba eso porque a la mamá le habían dicho muchas cosas acerca de lo que iba a pasar con el desarrollo de la niña. ¿Alguien tiene alguna experiencia que contarnos que le haya ocurrido? Lili. Venga, Leti. Justo cuando estaba leyendo también me acordaba de un chico que la escuela donde estoy no es incorporada a la SEP, ¿no? Por muchas situaciones y tenemos en el grupo muchos niños con diferentes neurodivergencias. Entonces me acuerdo mucho de un chico que había intentado ya ir como a 3 escuelas diferentes y en ninguna se había hallado, ¿no? Porque llegó siendo un niño agresivo, que no tenía límites, que no escuchaba al otro. Entonces recibimos, no sé, como una anticipación por medio de las terapeutas que estaban trabajando con él, de su situación. Como ustedes saben, en Montessori no es una prioridad que nos den como esta anticipación y yo preferí dar el espacio de observación. Y era un niño que no podía estar en la escuela más de 30 minutos, ¿no? Porque se distraía con algo, ya tenía, era agresivo, ¿no? Ya nos estaba jaloneando, aventando los materiales, moviendo los gabinetes. Imagínense que aventaba no sé, la gran división y las perlas volaban por todo el ambiente, ¿no? Entonces, poco a poco, cambiándole como el ambiente y la manera en que nos fuimos acercando a él ha hecho un cambio radical que justamente el mes pasado que fueron las terapeutas no podían creer que era Leo, ¿no? Hoy por hoy es un niño que de 30 minutos va 2 horas diarias a la escuela. Obviamente nuestro pronóstico es que vaya más tiempo, pero un niño que sigue indicaciones, que sabe negociar, que eso enriquece a que por supuesto que la parte académica se vaya pues acrecentando y afianzando, ¿no? Porque no leía, ahora ya lee. Su mamá decía que no podía leer letras grandes y hoy por hoy lee letras más pequeñas con los estímulos que le hemos dado con los materiales. Entonces, cuando yo decía que era una gran responsabilidad, justamente pensaba en todo eso. Cómo aparte en un ambiente Montessori, nosotras tenemos que observar y darle a cada niño lo que requiera, aunque tengamos 5 o 7 niños con diferentes personalidades y ritmos y estilos de aprendizaje, tenemos que diseñar las estrategias de una manera muy acertada para impactar en estos genes, ¿no? Cuando decían, a lo mejor no va a modificar nada, pero se queda la marca si la maestra le habló de una manera adecuada, si fue certera o si solamente se la pasó castigándolo en lugar de hacerle conciencia sobre la consecuencia, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar, es una mucha responsabilidad que tenemos en los ambientes. Gracias, Leti, qué lindo. Muy bien, pues sí, ahí está, ¿no? Y también podemos tener el lado contrario, que también creo que aquí
alguna de ustedes recordará o habrá tenido el lado contrario de niños que tenemos que están en perfectas condiciones como genéticamente, que nacieron, pero resulta que no tienen nada de límites en la casa. Ujú. Resulta que hay unos papás que están sobreprotegiéndoles y haciéndoles todo. Entonces incluso van en contra de lo que promovemos en el ambiente, que el niño se haga independiente, que haga las cosas por él mismo, y los vemos como si estuvieran en algún punto mutilados, y lo están, porque desde la propia esencia, están esperando a que el adulto resuelva sus cosas, y hablamos con el papá y decimos, hay que poner límites y ayudarnos a que se haga independiente, y así como Ángela, ¿no? Que doble la ropa, que saque la basura, que riegue las plantitas, dale estas actividades, pero nos damos cuenta que estas actividades no pasan, o que tiene un grupo, un séquito de que la nani uno, la nani 2, la nani 3, gente cuidándolos, ¿no? Y haciéndoles todas las cosas. Este es otro tipo de característica que vemos dentro de nuestros ambientes y con los que hay que trabajar. Oye, iPhone, sí, sí, iPhone, perdón, iPhone, luego Catherine, ¿eres Frida? sí. Astrid, Catherine y Ajá. Frida. Ok, gracias. Bueno, Catherine. pues sumándome también a tus palabras, efectivamente es así. El ambiente que le brindan al niño me pasó con un niño autista de 13 años que estaba en esta edad de la adolescencia y él el primer día, súper grandotote, llegó llorando al salón y decía, ¿sabe qué? A mí siempre mis amigos me hacen bullying, a mí me pegan, yo no quiero entrar, a mí en ningún colegio me quieren. Eso fue su primer día. Lloraba, lloraba y era muy grande. Entonces, como trabajaba en un colegio subvencionado, o sea, del gobierno, hay todo tipo de niños y bajos recursos. Entonces, fue como mostrándole a los compañeros, porque no es solo nosotros los adultos o nosotros el guía, el que lo acompaña, sino sus pares. Y el que le mostraba a los compañeros al empatizar de que todos somos diferentes, porque claro, él efectivamente en su autismo, él golpeaba y a uno le rompió la oreja, al otro la barriga, porque su manera de estimular, él sentía que el espacio era muy invasivo para ella. Entonces, él llegaba todo el tiempo pues a ser agresivo, pero no era un tema que tratara mal a los demás, sino que era un tema de su personalidad, que no le gustara que lo tocaran. Entonces, bueno, los papás y los compañeros eran como, no, es el niño que pega, es el niño que maltrata, es el niño que... Entonces, fui como dándole a los papás capacitaciones de qué bueno empatizar con esta mamá y con este niño que no se ha podido adaptar a ningún colegio, que está sufriendo y que efectivamente, ¿qué pasaría si fuera tu hijo el que rechaza? ¿Qué pasaría si fueras tú al estudiante, porque son adolescentes? ¿Qué pasaría si fueran a ti el que te rechaza? Donde tú no comprendes esto del golpe porque no lo hace de maldad, estaba científicamente, o sea, él está medicado, tiene sus especialistas, entonces también muéstrale el entorno, ¿sí? Que la epigenética, a veces por más que tú trates, es algo que es natural de él, que él no lo hace de mal. Entonces, ese era mi compartir, que es algo parecido a lo que está pasando, en que como uno como guía puede acompañar al estudiante, a las familias y a los demás en empatizar con esa persona o con todos en general. Era ese mi compartir, así que muchísimas gracias por la Gra- escucha. Gracias, Astrid, por compartirnos, Gracias, porque Astrid. siento que en muchas ocasiones necesitamos generar estos puentes y conexiones entre los padres y esta sensibilidad que a veces el niño necesita de casa como reforzador, me explico, como un refuerzo desde que papá y mamá también lo están promoviendo. Catherine. Hola, buenas noches. Buenas noches. El tema me parece realmente apasionante, pero creo que también muy retante, porque cuando pienso en María Montessori, creo que lo primero que ella vino a hacer fue observar ese ambioma en un lugar clínico con aquellos niños, ¿verdad? Y cambiar entonces la epigenética que ahí se daba, porque hizo modificaciones del ambiente y vino entonces a cambiar y a tener una respuesta diferente en los niños, que eran niños que en ese momento eran señalados, ¿verdad? Y tenían sus etiquetas. Yo creo que hoy en día necesitamos hacer una evaluación, no solo el ambioma, porque yo puedo tener mi ambiente preparado en mi salón, sino más eso, este término de epigenética, o sea, cuál es la influencia que están teniendo los niños, porque los niños están teniendo influencia de todo lado, ¿verdad? Y de la casa mucho más. Pero ¿qué es lo que están trayendo hoy en día? O sea, yo tengo chicos que, tengo 20 años de trabajar en casa de niños, pero tengo niños que hoy en día tener que trasladar un material que lleva 10 piezas es una tarea sumamente extenuante.
porque tienen una epigenética que les presenta todo con respuestas inmediatas. Entonces, el esfuerzo, por ejemplo, ahorita es algo en lo que he tenido que estar trabajando. Entonces, yo sí me doy cuenta o me pongo a ver cómo tenemos una influencia hoy en día diferente. Y hasta me hago la pregunta, ¿qué haría María Montessori si estuviera hoy en mi salón? Tendría que hacer Buena pregunta. modificaciones. Yo creo, muy personalmente, yo creo que nosotras debemos de hacer una crítica constructiva a las prácticas Montessori, porque tenemos que leer cuál fue esa epigenética de ese ambioma que se vivió hace unos años, en donde vemos que hubo, o sea, que hay un montón de aciertos, ¿verdad? Pero yo sí veo en mi salón retos. Yo trabajo con niños que tienen un nivel socioeconómico alto, entonces normalmente tienen su tablet desde el año donde, por ejemplo, todo esto son niños nativos digitales y viene todo un reto desde ese lado, viene todo otro reto en cuanto a padres ausentes porque siempre están trabajando, lo que decía hace un ratito Lili, niñera uno, niñera 2 y niñera electrónica, ¿verdad? Y yo sí veo cómo eso tiene una afectación en aquellas prácticas que conocíamos y que teníamos una respuesta de parte del niño y podría ser que hoy en día las respuestas sean un poco diferentes. Claro. Claro, Catherine, y seguramente a lo mejor estoy interpretando lo que comentas. Si lo interpreto mal, corrígeme, por favor. Y tal vez te estás refiriendo un tanto a esta apatía que vemos en los niños, a este cansancio extenuante y a esta respuesta de esperar que el adulto resuelva, porque es el adulto quien viene resolviendo, ¿no? Es este niño que está en una clase social alta que también es un abandono el que tiene. O sea, ese extremo también está como en un estado de abandono. Hace rato decía el doctor Prado y lo quiero retomar porque pensé compartirlo, pero pasaron más cosas y no lo dije. Hablaba de este análisis que se hizo en las cárceles por esta persona que estuvo haciendo esta investigación y decía que había dos características de crianza que provocaban como el resultado de una persona que llegara a cometer algún tipo de asesinato y algo, o estar involucrado en una situación así. Y una era un padre autoritario y otra era una crianza sin límites. Ujú. Nosotros recordamos cuando nos formamos para trabajar como guías, que una de las cosas en las que trabajamos es en el tema de límites y consecuencias para vivir dentro de un ambiente en libertad. Y a lo mejor lo tenemos dentro del ambiente nosotros, pero en la casa no está. O sea, la falta de límites es una falta de amor también, es una negligencia. O sea, cuando un niño no tiene límites, el adulto está siendo negligente con ese niño, ¿no? Entonces, en esos límites o en ese marco de referencia donde se mueve, es el marco de referencia o la epigenética de la que venimos hablando, donde se mueven nuestros niños, depende del contexto sociocultural, socioeconómico donde se encuentra el niño. Entonces, efectivamente, yo hago muchas reflexiones y preguntas como estas que tú te haces, porque a mí me ha tocado trabajar en estos contextos, me ha tocado trabajar en contextos de niños de clase social muy alta. Yo te estoy en una clase social baja realmente, con gente con mucha necesidad y veo el contraste entre uno y el otro, ¿no? Y en los dos, los niveles de dificultad que hay respecto a lo que representa esto que es la epigenética. Y por supuesto que tenemos que hacer modificaciones desde las presentaciones, porque la atención, la atención, el deseo implícito, ya no lo ves tan fácilmente. O sea, parece que hubiera una apatía, el repetir el ejercicio que es que te dicen en el álbum, ¿no? La guía le muestra y le dice, ahora tú. Y pensamos que nosotros debemos ir eso al niño y volteas y ni siquiera lo terminó de hacer, ya lo está guardando. Y no lo lleva de uno por uno, sino cinco a la vez. Y a ver quién le ayuda. Estas cosas también se ven y llega como un punto como guía que dices tú, ¿dónde está el niño? Ese que describen en los álbumes, ¿no? Y ahí radica como un poco estas como adecuaciones que nosotros tenemos que ir haciendo de acuerdo a cada niño, que ese es otro reto extra que más adelante igual. Si quieres agregar algo, adelante, adelante. Sí, los 20 años que he trabajado con el mismo nivel sociocultural y veo una diferencia. Ahí es donde yo digo, o sea, hay algo que necesitamos revisar porque no es que estuve tal vez trabajando con cierto
grupo de niños que tenía ciertas características por su ambiente, por su nivel sociocultural, sino siempre me he mantenido en el mismo. Y hoy en día sí siento muchísimo, con mucha fuerza esto. He tenido que recurrir a el material ya no es atractivo. Que los colores, que si suena, el detalle, ya ni siquiera llegan a tener la atención para un detalle. He tenido que recurrir a preguntas retadoras. Entonces se pregunta, y me tengo que ir a lo que ellos tienen, ¿verdad? Porque tienen. Claro, Es, claro, y me claro, tengo que ir a partir de aquellas preguntas a irlo llevando hasta traerlo al material que estamos usando. por Pero supuesto. entonces, que ese punto de interés que antes estaba en el material mismo, lo he tenido que ir trayendo a partir también de preguntas que generen el interés en el material. Por supuesto. Muchas gracias, Catherine. Frida, ¿ibas a participar? Sí, nada más para decir una observación que me he dado cuenta yo en mi ambiente en repetidas ocasiones. Cuando llegan niños, de esos que hay que hacerles todo porque no saben ni agarrar el trapito o colgar la chamarra o poner las cosas en su lugar, a mí me ha dado mucho gusto observar, siempre ha sido una constante, que son los mismos niños, compañeros, quienes se acercan a darles, digamos, una especie de presentación de cómo se hacen las cosas, desde dónde está el trapito, cómo limpian la mesa, cómo hay que traer el gancho, cómo hay que colgar la chamarra. Entonces es muy padre, porque dices, sí, no porque te estén quitando el trabajo, sino porque estás viendo el espíritu de colaboración y de empatía, a lo mejor hacia alguien que ven que tiene, que no puede hacer algo tan fácil como para ellos es colgar su suéter, ¿verdad? Entonces eso como que hace un enlace entre ellos, que luego te sirve para trabajos en equipo, con presentaciones en grupo, como que ahí se establecen muchas relaciones entre los mismos niños. Muchas gracias, Frida. Sí, 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 suena maravilloso cuando lo podemos apreciar entre los mismos niños, darnos cuenta que la comunidad siempre está ahí presente para ayudar, desde ahí. Muy bien, doctor, te dejo porque ya te robamos Claudia, tiempo. Claudia tiene un Claudia, aporte. Claudia. Claudia, adelante, Claudia, por favor. Yo he visto otro cambio también en el ambioma y también tiene que ver con la epigenética que también quería comentar, que es el niño que tiene algunas neurodiferencias, digamos, ¿no? Ujú. Que entra en el salón y tú no le puedes dar lecciones porque el niño está tan alterado que necesita tiempo para empezar a experimentar lo que es la calma, la paz para poder recibir o querer tener el deseo de aprender. Entonces yo lo he visto, digamos, con niños, tenemos unos mellizos en el salón en este momento y cuando llegaron con un trastorno que son niño y niña, no son mellizos idénticos, pero son mellizos, no son gemelos, son mellizos. Y entonces el niño gritaba todo el tiempo y duró casi 2, 3 meses en que pudimos bajar la calma de tal manera que pudiera entender lo que hablamos, permitir que se le hicieran presentaciones, sentarnos con él, fue darle cariño, había que tocar, él no podía confiar en nosotros, lo habían echado, tiene no diagnosticado, pero sí lo han tratado como si fuera autista. Ok. El niño tenía problemas de habla, en este momento el niño ya va a cumplir, pues tiene 5 años y medio y ya llegó hace como 2 años a nuestro salón. Y el niño habla, está escribiendo, lee, repite los trabajos, le gusta hacer arte, le gusta interactúa, tiene amigos, construye una cantidad de cosas, pero fue nosotras echarnos para atrás y permitirle el ser, permitirle confianza de que lo que nosotros no íbamos a sarearlo para que pudiera elevarse. Y yo creo que mucho, lo que tú decías es que realmente la guía interactúa de tal manera, no solamente para la creación tiene que ver con información o con academia, sino que yo creo que también la presencia que uno tiene como el carácter permite
o echa para atrás. Una de mis entrenadoras siempre me decía, si ves algo en el niño, primero mira al niño, pero mira que hay tres dedos hacia ti. ¿Qué son las tres cosas que tienes que hacer para interactuar bien con este niño? ¿Cómo llegas al niño? Porque es como cada niño es como un rompecabezas, pero este niño ahorita eh, está realmente haciendo cosas que los papás mismos no pensaban que iban a ser posibles. Y no que nosotros estemos haciendo un milagro, sino que yo creo que más bien es eso, es el ambiente, es que hace que cambie esas neurodiferencias que de pronto tenían él, que no lo tenía tanto la hermana, que ella también tiene algunas, pero ella es más, se comporta más como una niña de 5 años, con sus intereses y su conversación y las cosas. A él le costó llegar a ese punto, pero ahora estaban completamente desnivelados y lo que ha sucedido con poco a poco tener como esa paciencia es que él ha tenido el deseo, ha tenido la perseverancia que antes no tenía, y él no podía ni coger un lápiz, pero ha desarrollado físicamente capacidades que no sabíamos, y muchos de los terapeutas decían, no sé si los va a desarrollar. Y como está haciendo todo como a nivel de su edad, sus mismos terapeutas han hablado con la mamá y han dicho, es increíble lo que está haciendo. Entonces, también eso es el aula Montessori. El aula Montessori es como un laboratorio de neurociencias, la verdad. Cuando uno es un laboratorio de neurociencias, porque no es que uno haga, no, uno apenas los va guiando, pero los tienes que guiar no solamente académicamente, sino también emocionalmente para que ellos tengan el permiso de trabajar con ellos. Claro. Clau, invítame a tu colegio, estamos acá, que te voy a escribir. Muy bien. Bien, pues si les parece, lo que hemos estado viendo durante sus muy interesantísimos aportes, empezamos con algunos factores epigenéticos, algunos elementos del ambioma, y empecé con sobre este neurólogo pediatra que nos está diciendo, entre muchos otros expertos, cómo el uso excesivo de las pantallas, que son parte del ambioma, se están constituyendo en factores epigenéticos que están modulando a las neuronas y están modulando a esos genes. Y luego pasé a esta otra imagen de este francés que nos obsequia un libro que es muy demoledor. La fábrica de cretinos digitales, los peligros de las pantallas para nuestros hijos. Entonces, es algo que no hemos caído en cuenta y que ya hay un hecho científico en diversas partes del mundo. Las pantallas están modulando epigenéticamente la expresión de las neuronas de los cerebros de nuestros niños. Y aquí tenemos otro ejemplo. Lo acabo de poner. Vean este estudio. Niños de 5 y 6 años en la parte superior expuestos a 1 hora de pantalla, y niños del mismo rango de edad en la parte de abajo, pero expuestos a más de 3 horas de pantalla. ¿Qué observan? ¿Se fijan? La modulación epigenética que la pantalla esté ejerciendo sobre la expresión de las neuronas. Y alguien pudiese decir hace años, no, pues es que es una inmadurez de tipo biológico. No, hoy sabemos que son factores moduladores epigenéticos que están distorsionando sistemas neurológicos. Lili, no sé si quieras comentar algo ahí, Lili. Sí, lo que quería comentar respecto a esto es que al final de lo tanto que hablaba María Montessori era de la importancia de que el niño en la primera etapa del desarrollo, entre los 0 a 6 o 7 años, estuviera con puro material concreto, con puras experiencias concretas, donde él pudiera tocar, donde no pantallas, o sea, no pantallas, hasta después de los 7 años que se da como este cierre como cerebral, y que el niño pasa a la abstracción, y que entonces ya podemos hablar de un niño que se puede sentar frente a un pizarrón, de un niño que puede tal vez utilizar moderadamente pantallas y todo esto, y volverle como dar ese valor
al uso del material, ¿no? A la importancia de el uso del material concreto por encima del de las pantallas. Este día les había contado, algunos que entraron pronto, que me había tocado dar conferencias a los padres, porque acá se dan dos, que son los reportes que se dan muy temprano. Ajá. Y recibimos como a 6 niños nuevos este año que venían de otras escuelas públicas, pero no Montessori. Y cuando le pregunto a las mamás, ¿cómo has visto a tu hijo? Porque es una pregunta que siempre hacemos. La respuesta fue, Mi hijo me dice, ¿por qué no me cambiaste antes? Estaba harto de tantas computadoras. Dice, porque desde los 6 años, son niños que están en Wow. cuarto y en quinto, desde los 6 años que empezaron en primaria, están con programas en computadoras. Y entonces dice que ahora que están aquí, que usan tanto material, que todos los días llegan a decir, ¿por qué no habíamos descubierto esta escuela antes? Es que me gusta mucho que puedo utilizar bolitas y o sea, obviamente no se saben todos los nombres de los materiales, Claro. pero dicho por un niño, o sea, puede que haya porque podemos creer, es que siempre quieren estar en las pantallas, es que no se aburren. Quizá no tienen otra opción, quizá no le hemos dado otra opción, quizá no hemos puesto más opciones para que realicen y utilicen las manos y el cuerpo. Así es. Bien, aquí va la explicación para ir cerrando nuestra sesión del día de hoy. Quiero que vean lo brutal de esta última diapositiva relacionado con lo que la tecnología y las pantallas en lo particular nos están haciendo. Y esto que decía Claudia sobre el modelo, sobre el ejemplo. En la primera idea que tienes en pantalla, dice que durante el desarrollo embrionario y fetal, muchas de nuestras células se reprograman epigenéticamente. Luego, en la segunda idea, viene una parte que es importante. Dice, aunque casi toda la reprogramación epigenética ocurre durante el desarrollo prenatal, se los pongo en amarillo, algunas zonas del cerebro se producen después del nacimiento. La epigenética va a suceder después. Y aquí viene la parte brutal. Por ejemplo, la mayor parte del desarrollo de la corteza cerebral tiene lugar una vez nacido el niño, no antes. Es decir, una vez que llega aquí, tal y como lo decía la doctora Lili, de los 0 a los 6 años, la modulación epigenética va a ser brutal. Dice abajo, las funciones cognitivas de la personalidad y del comportamiento, su naturaleza está diseñada para adaptarse al ambiente. Es decir, sobre todo las neuronas del jinete están esperando a la calidad del entorno, a la calidad del ambioma, para ver hacia dónde voy a ir, hacia dónde va esta criatura que trae este cerebro. Entonces, esto es bien importante porque puedes haber nacido muy bien, qué padre, todo un desarrollo embrional y fetal, padrísimo, espérame, y cuando llegamos a este mundo, qué papás, qué ambiomas, qué contextos, Madre Santa. Lo decía perfectamente Leti, qué mega responsabilidad tenemos en nuestras manos. Pero afortunadamente, como buenos educadores y siguiendo estas enseñanzas brutales de la querida doctora Montessori, me parece que es uno de los caminos más plausibles para poder hacer un buen trabajo como guías Montessori. Fíjense ahora qué bonito va a sonar. Las guías Montessori como moduladoras epigenéticas del cerebro infantil. Oh, wow. Muy bien. Oye, profesor, quiero agregar a esto que estás diciendo. Adelante. María Montessori hablaba de 2 fases embrionarias. Decía que el ser humano pasaba por la primera fase embrionaria dentro del vientre materno y la segunda fase embrionaria era fuera del vientre materno y ella lo llamó embrión espiritual. María Montessori tenía muchos conceptos que eran así como, ¿cómo se llama? Un tanto espirituales y filosóficos y uno de ellos Ujú. es a veces muy complicado entender qué es el embrión espiritual, pero bueno, dicho, vinculándolo con este tema, es esta otra formación que ocurre al exterior del ambiente materno, es esta formación que se está completando de la psique
y ahora sabemos de la parte prefrontal, esta parte que no se ha desarrollado y que el ambiente es determinante. Cuando trabajo en la formación de guías Montessori de 0 a 3 años, les digo, es que no tienen idea el trabajar tan importante que hacemos las guías de los 0 a los 3 años. Y para los padres pasa de noche, porque no tienen esta preparación de tener esta conciencia y este saber de la trascendencia del ambiente preparado, de un ambiente preparado para ese embrión espiritual, para completar el desarrollo, porque el desarrollo no está completo, lo dijo María Montessori, ocurre exteriormente y se lleva este tiempo de los 0 a los 3 años y continúa entre los 3 y los 6 años y allí ella hace una subdivisión, como un cambio de etapa en el desarrollo. Así es que, chicas de comunidad infantil, chicas de casa de niños, chicas de taller, tenemos trabajo, pero me emociona mucho que tengamos bases más científicas actuales, que serían como si fuera una actualización en nuestra formación, que nos da como una mirada y espero que sea una inspiración, porque creo que cuando estamos inspirados y emocionados está todo el camino dado para que las cosas ocurran. Muy bien, Así es, bueno, cerramos, solamente presentarles una última diapositiva. Échenle la culpa a la doctora Lili para que me provoca si ya sabe cómo soy. Fíjate que hay un psiquiatra al que yo suelo seguir, el doctor Daniel J. Amen, tiene varias clínicas en los Estados Unidos, es uno de los psiquiatras más reconocidos y él propone en una nueva psiquiatría más preventiva, es decir, más que curar enfermedades mentales, él habla de prevención. Y algo que nos ha llamado poderosísimamente la atención es uno de los círculos que él suele animar a sus colegas psiquiatras de otros enfoques a que lo retomen. Y lo acabas de señalar, Lili. Aquí están los 4 círculos que el doctor Daniel J. Amen suele recuperar de sus pacientes. El círculo psicológico, el círculo social, el círculo espiritual y el círculo biológico, tanto para la identificación de la salud mental como para la intervención. Para el doctor es fundamental intervenir en estos 4 círculos. Y ahorita que hablabas del círculo espiritual, me hiciste que me acordara. ujú. Entonces es hacia dónde estamos yendo. Y otra vez recordaremos, la doctora María Montessori, qué bárbara, se anticipó a este milenio brutalmente. Brutalmente. Gracias, gracias, Leili. Gracias, Cerramos gracias a por ti. Si favor. quieres dejar de compartir pantalla para Claro, con todo cerrar, gusto. chicos y chicas, porque me encanta esta dinámica. Puedes decirlo con una palabra, incluso ahora puedes poner un emoticón si quieres. Puedes abrir tu micrófono y decirnos qué te llevas de esta sesión, por favor. Pues yo el término epigenética como nuevo para mí y su relación total con el ambioma, ¿verdad? Y cómo estos elementos pues van a tener la potencialidad de moldear el aprendizaje del niño dentro del ambiente. Muy bien, Frida, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a subir material de esto esta semana. Ujú. ¿Quién más? Pues yo creo que nos estamos enriqueciendo de vocabulario también, ¿no? Ya para dar una conferencia ya no vamos a decir, Ambiente. estamos trabajando en la mente del niño, ¿no? O sea, ya le podemos decir y explayarnos con términos más científicos y eso nos va también, aparte de que lo estamos aprendiendo y estamos aprendiendo, sabiendo su significado, también reflejamos que sabemos lo que estamos haciendo y en lo que estamos trabajando, ¿verdad? Exacto. No solamente, estamos trabajando con la mente del niño, no, o sea, de verdad, es un rompecabezas. Ahorita le estamos ya poniendo el nombre, lo estamos aprendiendo, sabiendo cada una de sus funciones, entonces, como guías, no nada más estamos guiando para un aprendizaje académico, sino en todas sus formas. Claro, y ahí aplica el eslogan de Montessori, ¿no?
educamos para la vida, preparamos para la vida, en la vida. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Puede poner una palabra, un emoticón. Adelante, Catherine. Algo que me llevo hoy y que me encanta porque también no he podido ir tomando de las veces anteriores es todos esas comparaciones en donde teníamos ambiente preparado Montessori y aquí conocemos Ambioma. O sea, todos esos, me encantó el último, que dijiste, Lili, del embrión espiritual, comparado con los datos que nos da el doctor del National Geographic y vemos ese paralelismo. Me llevo todos esos paralelismos. Buenísimo. Tome nota y después vean la grabación, hagan sus notas, descarguen sus artículos que le subimos, vayan armando su álbum. Futuras neuroeducadoras. ¿Cuál es este nombre que te acabas de aventar hoy, profe, que me encantó? Guías Montessori. Guías Montessori como moduladoras epigenéticas del cerebro infantil. Válgame Dios. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? Marcela, a ver, acá está Marcela Bolívar, la importancia del ambiente, Damaris, los memes que tienen la capacidad de replicarse para conservarse. Por eso son tan famosos los memes en la actualidad. Hay una razón atrás de esto, ¿no? Por eso nuestros nuevos adolescentes y jóvenes están conectados a esta parte de los memes y compartiéndose memes, ¿no? Me emociona muchísimo el poder conocer cómo se ha comprobado científicamente todo lo que Montessori pudo descubrir a través de la observación y su acercamiento tan estrecho al niño. Gracias, Susana. Leti tiene por ahí su mano levantada y Claudia también. Claudia y Leti. Ujú. Yo lo iba a escribir. Y yo creo que no olvidar que nosotros también somos seres humanos. Y a mí me gustó mucho el tema de eutrés y distrés, buscar ese equilibrio, ¿no? Buscar ese equilibrio para nosotras estar tranquilas y entonces diseñar nuevas estrategias para desarrollar este estrés positivo en nuestros chicos, ¿no? Que son los retos que en Montessori le llamamos. Y entonces de esta manera buscar un ambiente favorable para todos. Gracias, Leti. Claudia. Yo llevo transformación genética a través de la experiencia y el epigenoma. O sea, realmente eso es algo fenomenal porque vas a cambiar toda esa formación con la que viene y le vas a poder dar como amplificación, ¿no? Pues yo no diría que vamos a cambiar el cerebro, sino que lo vamos a amplificar para dar la experiencia nueva de una genética nueva que puede venir y cambiamos no solamente a niños, sino a la sociedad de esa manera. Y eso es algo fenomenal. Vamos a marcar la historia, vamos a marcar un antes y un después, chicas. Sí. Van a ver, de veras. Muy bien, ¿quién más, chicas? Ok. Bueno, si ya no hay nadie más que quiera compartir o abrir su micrófono, o Bárbara, mañana veré a mis alumnos si llegan al ambiente con eustrés o distrés. Muy bien. Y que durante el día ver qué se lo provoca o qué no se lo provoca, ¿verdad? Ok, chicas, pues si ya no hay nada más que agregar, disfruten la noche, vayan a cenar. Y si alguien puede poner en práctica el video del cerebro en la palma de tu mano. Si alguien se atreve a hacer ¿cómo se llama? El títere, la marioneta esta que viene ahí y se graba un video y nos lo comparte, buenísimo. Si lo van subiendo ahí para compartir cómo lo hacen, ¿ok? Gracias, disfruten su noche. Nos vemos el próximo lunes por ahí. Bonita noche, hasta luego. Dios los bendiga. Cuídense, bye bye. Gracias, hasta luego. Gracias, profesor. Como siempre. Hasta luego, un placer, bonita noche. Bye. Bye. Profesor Prado, ay, se fue. Lili, tú de pronto sabes un poquito de esto porque tú has leído mucho sobre John Medina y tengo una pregunta, pero no sé, no era tan de acorde, digamos, a lo que estábamos hablando, pero fue algo que se dio al principio de la sesión que quedé como pensando y quería como aclarar. John Medina en el cerebro del niño, cuando se está hablando, una de las cosas que él dice es que el niño no aprende, sino que el niño sobrevive. O sea, si el aprendizaje no tiene un contexto, el niño no lo va a asumir. Entonces, o puedes darle mucha información, pero no se va a quedar. Entonces, él dice que el aprendizaje es sobrevivencia. Sin embargo, de la manera en que lo estamos viendo en este momento, no sé si es que ha habido algún cambio como más perceptual acerca de la neurociencia,
desde que John Medina escribió este libro. em, pero una de las cosas que dijeron al principio de la clase es que el cerebro sí está hecho para aprender. El cerebro está determinado para aprender todo el tiempo. Es una condición del cerebro. ¿Pero es aprender o es absorber experiencia? Entre los 0 y los 6 años es esa manera de absorción, por lo de la mente absorbente. Pero lo que yo vinculo con John Medina de la supervivencia tiene que ver con el desarrollo del cerebro reptiliano. Porque el cerebro reptiliano en un principio solamente se encarga de la sobrevivencia. Cuando un niño o un adulto o un adolescente está en un ambioma, que ahí es donde viene el ambioma y la epigenética, que es estimulante, entonces se pasa al otro lado, pero siempre está aprendiendo porque para sobrevivir tiene que desarrollar habilidades. No sé si me explico, es decir, no sobrevive por sí solo nada más por respirar. No, yo digo que en el ambiente, o sea, en cuanto a dar el aprendizaje, si no es un concepto que va a un estilo como de sobrevivencia, entonces no lo recibe, no lo absorbe, no Sí, lo hace suyo. O sea, entre más enriquecedor el ambiente que uno tiene, hace que esos sean conceptos que hacen parte de su sobrevivencia o su experiencia diaria, ¿no? Entonces ahí se da esa absorción de todo ese conocimiento, pero es porque en ese ambioma se da ese estilo de sobrevivencia para que el cerebro realmente aprenda. Pero si uno está dando una cantidad de cosas en el tablero y pasando videos y todo eso, y puede ser que uno está dando mucha información, como no es contextual, como no es algo que se está usando no es concreto, no se usa, no es un vocabulario vivo dentro del ambiente, no importa cuánto lo des, los niños no lo reciben. exacto. Y no se queda ahí, y no se queda No ahí. se queda ahí. Ay, pasa de largo, porque acuérdate que el cerebro también hace otra cosa, hace podas. Entonces, hay cosas que se Sí, quedan, claro. se podan y se van, porque si no, no Sí, estaríamos sobreviviendo. El cerebro precisamente necesita. en taller, cómo se ven las podas, pero wow, es algo que uno dice, no puede ser, pero es real. Las podas se ven de una manera impresionante en taller. Así es. Sí, no, las podas son de verdad y las podas solamente suceden cuando esa información no se está usando. O sea, no es un aprendizaje que lo necesita para seguir sobreviviendo. Se va quedando el que necesita para sobrevivir. Exactamente. Entonces ahí es donde hay como no sé, de pronto estoy siendo disminuciosa, No, pero no, buenísimo. A mí me gusta que traigas esto, porque lo que está pasando con tu cerebro es que estás haciendo estas interconexiones de lo que ya tenías con lo que estás trayendo y vas a hacer podas, vas a ir quitando información y te vas a correcto. quedar con nueva información. Entonces, buenísimo, síguelo meditando. Yo lo voy a hablar con Jorge para que la próxima semana arranquemos dándole respuesta para todos esta pregunta, porque el tema de la poda lo vamos a ver entre los 6 y los 12 años. Ahorita estamos entre 6 Correcto. y 6, que son los primeros, el primer tiempo, Las pero podas más grandes son de 6 a 12 y son supremamente visibles. así es. O sea, uno lo vive y cuando te dicen no sé, es en serio, no saben. Ya se Ajá, les olvidó, sí, se les olvidó, es real, ¿no? claro, Toda esa parte de taller, no se ve tanto en 0 a 6 pero en taller sí se ve. claro, Y ahí como está. tocamos ahí un poquito ese cuento de las podas en la clase pasada y en esta empezamos con aprendizaje. Bueno, yo voy a tener que preguntar porque tienen que haber actualizaciones, obviamente, y pues ya las estoy viendo. Pero sin embargo, acerca del aprendizaje, porque cuando yo hablo con mis estudiantes en Europa y en Sudamérica, cuando voy a dar clase, una de las partes fundamentales que hemos hablado acerca de la importancia de ser relevante, lo que tú estás haciendo cósmicamente dentro de tu salón, tiene que ser que sea precisamente eso, que sea tu clase sea tan contextual, o sea, de verdad abarques todo esto, de que eso sea un acto de sobrevivencia, querer ser parte de todo eso. Pero eso entonces tiene que ver con la parte cósmica, pero también tiene que ver con la energía que trae la guía y ahí está el triángulo, ¿no? Pero entonces esos son actos de sobrevivencia dentro de ese ambiente, En ese momento y en este en tipo. ese momento y en ese contexto. Por eso, por ejemplo, este niño todavía no recuerda esto, no puede hacer esto, aún no, o Aún. todavía no.
Sí, porque claro. en este momento y esa sobrevivencia es para este tiempo, lo que quizá en 3 meses ya no lo va a servir, o la siguiente semana, o en Correcto, 6 meses, porque, correcto. porque el cerebro está en este ir y venir. Ujú. O se hacen como capas, porque como fueron dándose ciertos conocimientos, va construyendo cada vez más, poda lo que no necesita, pero va cada vez dando una capa más de entendimiento, entonces todo se vuelve más con Concreto. valor, con... Claro. Y eh, aquí eh, viene un concepto de Ausubel que habla de los andamiajes para el aprendizaje. Y son ah, esos andamios que se construyen, que el niño va construyendo, donde sienta el conocimiento del siguiente, y sienta el del siguiente, y siente el del siguiente, como si generara las bases para que se llaman andamiajes. Si no ok. están los andamiajes, o ahí están esos niños que tenemos llenos de gaps, llenos de hoyos. Sí, ahí Ajá. están. ¿Por qué? Porque no están los andamiajes, no está la fundación, ¿no? No está dada, no está puesta. Ujú. Y ahí es donde digo que cuando John Medina decía que el aprendizaje era un acto de sobrevivencia, no sean como esos espacios, Gaps, como esos los vacíos agujeros. o los gaps, como hablan en inglés, no Ajá. sean esos gaps, si lo que estás haciendo lo vas dando como con más fortaleza y haces que todo lo que vas dando sea, Se vaya tenga 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 vida y se mantenga, ay, no coherente, ¿cómo es la palabra? integrado, Relevant es la ajá, palabra que estoy relevante, buscando. ajá, Relevante. relevante, integrado. Ujú. Relevante, entonces eso va construyendo cada vez más el cerebro, ¿no? Exacto, exacto. Y va haciendo toda esa fuerza. Luego viene Vygotsky con su tarea del aprendizaje social. Bueno, y ahí vamos. Bueno, pero yo creo que el concepto en sí ha ido como evolucionando. Entonces quedé como con esa pregunta. Creo que de todas maneras todavía está ahí, pero como estaban diciendo que el cerebro estaba hecho para aprender, cuando empezamos la clase así, a mí se me Siempre. movió el piso. Siempre, Clau, siempre está aprendiendo. Lo que le No cuesta sé, trabajo es desaprender. Mucho, exactamente. mucho trabajo le cuesta desaprender. Yo Pero sé. en el aprendizaje también hay podas, eso tenemos que saber. Entonces, Así, las siempre. podas ayudan, que no es que haya desaprendido, sino que poda lo que no se utiliza de aprendizaje y conocimiento por determinado tiempo. No está siendo útil para sobrevivir. Y tú ves al niño que estaba yendo súper bien en matemáticas, sabía sumar, se sabía todas sus sumas, pero como empezó a trabajar en otra cosa y en otra cosa y no ha hecho, digamos, sumas, sino que ahora está trabajando en multiplicación, se le olvida sumar. Y no es que no sepa hacerlo, es que no lo está usando y por eso es que uno tiene que tener la espiral y regresar. Y regresar y regresar para que los niños tengan como esa relevancia de, no, esto no lo tengo que podar, esto es algo útil para que el Claro. cerebro no se deshaga de la información o del aprendizaje. En fin, bueno, y aquí tú y yo, yo veo que lo vamos a hacer, nos vamos a sentar a hablar horas y qué pena, no quiero sabotearte tu noche, mira, ya son las 8:26, discúlpame, No una te pregunta muy preocupes. larga, pero gracias. Nada, bienvenida a las preguntas. Este es el foro para ustedes y su espacio. Seguimos en contacto. Les mando un abrazo. Que tengan una bonita semana. Bye bye.